entonces vamos a dar comienzo a la actividad del Departamento de Psicosis, eh, siguiendo con los foros que tenemos algunos martes. En este caso, bueno, es pensando la cura desde la perspectiva de Harold Searles, los conceptos fundamentales de este autor, a cargo de Darío Arce. Bueno, no sé si presentar primero al actor o a Darío. Lo que Vamos vos a te Darío. parezca mejor. Vamos a presentarlo a Darío, miembro Bueno, titular en función didáctica de APA y Guadalajara, full member de IPA, especialista en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA-IPA, coordinador del espacio de autor Wilfred Bion, profesor de seminarios y supervisor en institutos, en IPA, APA y en Guadalajara, autor de diversas publicaciones sobre sueños y psicosis, dentro de los cuales se encuentra un capítulo en el libro compilado por Franco Angeli del libro Momentos psicóticos de la cura, junto a Civitares Pirolanier, traducido al italiano. Ex miembro del comité editor de la revista de psicoanálisis argentino de APA, miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Bion 2020. Intuición, celebrado en enero en Barcelona. Además, en su parte clínica, es ex-terapeuta del Hospital de Psiquiatría del Alvear y del Servicio de Psicopatología del Hospital Italiano. Bueno, unas pocas palabras acerca del autor que vamos a ver hoy, autor, bueno, nacido en 1918 y fallecido en el 2015, a los 97 años, es un prestigioso psicoanalista y psiquiatra norteamericano. Fue uno de los pioneros en el desarrollo del enfoque psicoanalítico de la psicosis y en el papel de la familia en la etiología y patogenia de la psicosis y en el desarrollo de técnicas de psicoanálisis familiar para su tratamiento. Estudió con profundidad el fenómeno contratransferencial en los pacientes psicóticos o borderline también, y hace uso de sus sensaciones de odio, resentimiento, deseos de venganza, miedo a la propia pérdida de límites, como señales que lo llevan al descubrimiento de vivencias correspondientes de los pacientes. Bueno, tiene muchos textos escritos, y bueno, hasta acá. En todo caso, después vamos a darle ahora, por supuesto, la palabra a Darío, que bueno, nos va a hacer conocer el autor. bueno, no sé si voy a lograrlo porque es muy vasto, pero primero les voy a hacer unas consideraciones generales de los basamentos teóricos utilizados por él, que básicamente son los desarrollos kleinianos y postkleinianos. Concretamente, bueno, Klein, Rosenfeld, Bion, a través de la descripción de los mecanismos esquizoides que describe Melanie Klein, escisión e identificación proyectiva, que arrojaron luz del fondo y con mayor profundidad y precisión para el trabajo y comprensión de los llamados pacientes graves. Cualquier cosa me interrumpen, me preguntan, por favor, así lo hacemos más interactivo, porque si no, nos vamos a terminar distrayendo todos. Básicamente el paciente grave o psicótico, border, en un nivel de análisis grosso modo y con un abuso teórico y abarcativo, casi un asesinato teórico, se puede encuadrar como que hace abuso de la identificación proyectiva. Metafóricamente hablando y en una apretadísima síntesis, vive más afuera que en el interior vive más afuera, en el interior de los objetos que y de su entorno inmediato que en su interior. Por lo que queda siempre con sensación de vacío, ¿no? Y adherido a los objetos, dependiente de los objetos, temiendo la pérdida y deseando la recuperación de esos aspectos de la personalidad. Lo cual lo hace temer, desear
una reintroyección violenta, vivida como intrusión en el paciente, ¿no? Ustedes se acuerdan que, bueno, saben que metapsicológicamente temor y deseo son la misma cosa, son los dos una recarga de una huella anémica, una dolorosa y la otra de placer, ¿no? Em, entonces, de esto se desprende que el paciente que abusa de la identificación proyectiva, como decía, teme al vacío por estar evacuando su personalidad en el medio y de un modo ambivalente teme y desea la intrusión de los objetos que lo rodean, ¿no? Por la reintroyección violenta de esos aspectos que él justamente lanzó. Eh, bueno, por otro lado, también Rosenfeld hace sus desarrollos con el tema de las ansiedades psicóticas, de las ansiedades confusionales, y, y es el primero que registra un caso de psicosis tratado psicoanalíticamente, exclusivamente. Em, Todo esto es coherente con la observación y el hecho de la gran sensibilidad que tienen los pacientes a los cambios externos, ¿no? Son capaces de detectarlos con ojo de halcón y reaccionar a ellos y sobre nosotros. No solo suelen tener la capacidad de hacer actuar, de hacer sentir y de hacer mover a las personas de su entorno, obviamente con la resonancia de cada uno y la anuencia de cada uno. Para empezar a poner las ideas de decirles en acto, si bien esto no lo dice él, no lo señala, pero lo voy a señalar yo. Hay algo que nunca deja de asombrar. Cuando nos ponemos a hablar de un paciente grave, suele producirse una dispersión acerca de cuáles son los métodos para tratar al paciente. Todos empiezan a hablar de que, bueno, necesita medicación o necesita terapia familiar o necesita terapia de grupo, necesita lo que sea. Siempre, y cada uno empieza a pelear de alguna manera por su quinta o no, o sencillamente hablan de tratar de integrar y todo eso. A mi entender, este fenómeno de los profesionales tiene que ver con una realidad, que es el paciente fragmentado vierte en el campo que se está discutiendo todos sus fragmentos y las esquirlas que agarra cada uno las empieza a tratar de barajar como puede. Esto que les transmito, bueno, uno lo podemos ver cada vez que nos juntamos a hablar de un paciente grave, ¿no? O sea, de hecho, cada vez que lo hicimos pasó un poco esto. Em, Se los marco nada más que para mostrar la fuerza huracanada que tiene esto y que puede desatar la gravedad, haciendo resonar la gravedad y sirve para pie como para empezar con él, ¿no? Como bueno, mencionó Lili, lo que dijo es perfecto, ¿no? O sea, él se dio cuenta que el problema de tratar pacientes graves, psicóticos, border y esdrújulos, y cualquier paciente, el problema era el analista, ¿no? No tanto el paciente también es el problema, pero él se da cuenta que el tema es el analista. Y entonces se ocupa muy delicadamente de la contratransferencia, con mucha delicadeza y con mucha honestidad y con mucha sinceridad. Y lo que descubre es que incluso cuando en alguna época se decía que, bueno, si alguien recordaba algo o traía algo de su propia vida con un paciente, tenía que analizarse más. Y él dice que en un momento pensó eso, pero que después se dio cuenta que no era así para nada y que el trabajo tiene una implicación subjetiva que es importantísima tenerla en cuenta. Eh,
Hay arquitectos, como cosa general, hay arquitectos que son constructores de grandes obras y catedrales, ¿no? O sea, monumentos, como Freud, Klein, Bion. Y hay otros que son capaces de refacciones con una maestría impresionante, ¿no? Como capaz de profundizar los espacios y sus usos. Searles es de los segundos, es de que el que hace refacciones, pero hace refacciones con mucha profundidad y de casi todas las cosas que toca, ¿no? Con lo cual es muy difícil hablar de una idea, aunque podemos centrar alguna cosa. Em, con la suficiente docilidad de pensamiento para destacar y autoobservarse, los más diversos aspectos de su vida emocional, no siempre agradables, más bien muchas veces desagradables, como lo describió Lili, todos esos aspectos, esos sentimientos que si no negamos los tenemos todos. Eh, Sobre todo con pacientes más graves, ¿no? Con lo cual, eh, él a través de este estudio de la contratransferencia tan finito, nos abre un sendero donde parecía que haber solo vegetación impenetrable en la espesa selva de la esquizofrenia, ¿no? Y el trastorno límite. Sus escritos muestran en acto al analista trabajando, ¿no? Y ofrece descripciones muy vivas de las sesiones sin nunca dejar de lado al analista. O sea, siempre el analista está implicado en sus descripciones, ¿no? Jamás, jamás queda fuera. Entonces, como el, el autor tocó de todo, me disculpo de manera anticipada porque les voy a hacer una exposición bastante desordenada. Lo que sí les puedo decir, me parece, es que su desconocimiento, y ahora les voy a decir por qué su desconocimiento, en el ámbito psicoanalítico es absolutamente injusto a sus méritos. Eh, el trabajo más conocido de él, casi, pero no en Argentina, eso es lo más gracioso, eh, que es emblemático, lo publicó en la British, en el Journal, en 1959, que es la etiología y la psicoterapia de la esquizofrenia, el esfuerzo de volver loco a otro, y fue publicado en la revista francesa en 1975. Digo, no es muy conocido, no digo que sea un... Pero todos se quedan con la parte más pueril del trabajo. Eso es muy, muy impresionante. O sea, porque se quedan nada más que con la familia quiere enloquecer al paciente, que esa es una idea, según él, de Hill y de Arietti del 55. Perdón, ¿querés decir algo, Alejandra? No, estás muteada. No, te seguía y pensaba en la cuestión del percepticidio, que vos vas a seguramente hablar, y que me parecía interesante porque hablaba de no solamente a nivel individual, a nivel social esto puede producirse, él ya lo dice, y me pareció importantísimo la cuestión del efecto social, ¿no? Individual, familiar y social. Eso solo, pero me encanta esto que estás por decir, sí. El, el- claro, el percepticidio es una idea de Marilú Pelento, Mm. que yo supervisé con ella, así que la verdad que no lo leí si lo escribió, pero ella me lo hablaba en las supervisiones, qué sé yo. Que la idea es esta, eh, que el, para poder tener un padre o una madre o ambos o un objeto protector, uno es capaz de asesinar su propia percepción, hacer un suicidio de su propia Claro. percepción para conservar al otro, ¿no? Está el chiste que lo cita Ariel Lieberman, el chiste de Groucho que dice que ¿usted a quién le va a creer? ¿A sus ojos o a mí? ¿No? Como, como, mm, como todo humorista, como dice Augusto Monterroso, un humorista mexicano, eh, el humor
está hecho para hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Bueno, sigamos con esto. Entonces, está ese trabajo del 59. Pero ustedes saben una cosa que es impresionante. En el 48, Racker publica su primer trabajo en la Argentina de contratransferencia. En el 49, Paula Heimann empieza a hablar de contratransferencia y parece que fue una de las peleas más flagrantes con, sí, también, gaslighting también. Una de las ideas más, ahí me perdí con el gaslighting. Pues mandaron un mensaje ahí. Esto, en el 48 Racker, en el 49 Paula eh, Heyman. Paula Heimann y en el 51 Searles. Eh, es interesante que en varios puntos del planeta se haya prestado atención casi a la vez sobre el fenómeno. Aunque no podemos descartar que Searles lo haya visto o haya estado en el Congreso de Zúrich del 51, creo el 50, en el que Paula Heimann presenta este trabajo de coso. Y cuando Racker lo presenta en Argentina, le dicen, un analista que le pasa eso tiene que volver a analizarse, ¿no? O sea, digo, porque fue una idea y sigue siendo una idea resistida. Queremos quedarnos todos afuera. Bueno, Pero, les decía ¿qué le pasa qué, Darío? que el analista está siempre implicado. Ahora te voy a dar muchos ejemplos de esto y cómo lo trae él, porque lo trae de una manera muy, muy fresca y muy desagradable para nosotros. O sea, él se incluye, ¿eh? No, no. Por ejemplo, para decirte una idea, una de las cosas que todo el mundo se acuerda de la familia que quiere enloquecer al paciente, pero nadie se acuerda de que él, en el trabajo ese, dice que el analista también quiere enloquecer al paciente. Que finalmente el analista es como un bombero, un piromaníaco que se vuelve bombero. Esa no la quiere nadie, por eso nadie la comenta. La idea general del trabajo ese es la familia quiere enloquecer al paciente, pero que el analista puede estar implicado en eso y quiere y puede querer quedarse adherido simbióticamente con gratificaciones simbióticas con el paciente a pesar de lo desagradable que puede ser en un nivel. En otro nivel tiene muchas gratificaciones la simbiosis. Eh, sí, Alejandra. Pero desmuteate, porque si no, no te escucho. Él no lo dice cuando él habla de las fases en la transferencia, ¿no? Habla fuerte o acércate más al micrófono, Ale, se te escucha medio Bueno, lejano. cuando él habla de la transferencia psicótica, o las fases sucesivas que hay en una psicoterapia, que dice, bueno, sin contacto, simbiosis ambivalente, simbiosis, bueno, hasta que se separan. Él no dice que esto sucede si el si el terapeuta de una quiere curarlo, quiere sacarle las alucinaciones, como que él da todo un tiempo de años y de atravesar juntos diferentes etapas. Eh, Sí, pero después cambia. ajá. De, Eso lo dice en porque el lo libro de que. esquizofrenia, sí. Sí, sí, no, después cambia. Bueno, pero mira lo que es escrito. Mira, ya que estamos, mira. Miren lo que es 59. Miren lo que es escrito, miren lo que es escrito sobre esquizofrenia. ¿Lo ven? Versión en inglés, 24 capítulos. Miren lo que es en español. No sé si alcanzan a. No Sí, está La sí. escrito como una diferencia. poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que ocupa mucho lugar, ¿eh? Es el mismo tamaño de letra. O sea, un tercio del libro nada más. Yo se los estoy vendiendo. Un tercio del libro nada más se tradujo. Eh, y este artículo, por ejemplo, de formas de inducir la locura o del esfuerzo por volver loco al otro, y qué sé yo, no está traducido en español. Se tradujo al francés. Eh, pero, y hay otro chiste más, que no es menor. Este libro, que es Contratransferencia, ¿sí? Está solo en inglés y en francés hay
7 capítulos de los 24. O sea, parece que era cabalística la traducción de Sears. O sea, entienden, un tercio de cada libro, ¿no? No, y son artículos que son una belleza, ¿eh? Les aseguro que uno los lee y dice, pero ¿cómo pudo pensar hasta tan lejos, ¿no? Y después ¿Por qué esfuerzo, Darío? ¿Por qué esfuerzo? de volver loco a alguien. No, no de volver loco, sino el esfuerzo de volver loco. O sea, ¿qué está, digamos, pasando en la psiquis del analista, por ejemplo, para que sea un esfuerzo? Porque, Por la angustia que genera el paciente, genera una angustia insoportable, ¿viste? ¿Me entendés? Pero decilo vos, claro, lo que pasa es que lo que él dice dice muchas cosas. Hay muchas motivaciones por las cuales alguien puede querer hacer, puede forzarse para que se vuelva loco al otro. Por ejemplo, proyección de su propia locura, digamos, la más obvia, ¿no? Por ejemplo, un intento de compensación de su narcisismo. Por ejemplo, una invitación a la simbiosis sí, una invitación a la simbiosis. Porque el analista lo que trae en un momento, digamos, es que, pues eso va a ser súper desordenado esto, pero no importa, Ah, lo podemos hacer más fresco. No, no, pero está bien. Lo que trae él en un momento, él dice, bueno, cuando un paciente, cuando un analista te pone a interpretar rápidamente, empieza a desarrollar su sadismo, a hablar mucho, el paciente se termina descompensando. ¿Pero por qué? Porque le vuelve a reintroyectar. Claro, pero está bien. Lo que pasa es que él dice, él da una explicación de por qué el analista hace eso. O sea, él dice, bueno, lo que pasa es que el, digamos, primero, señalar nada más que la transferencia negativa o la positiva vuelve loco al paciente. O sea, porque el paciente percibe, si está con la positiva y él está en positiva, mantiene siempre afuera la negativa y entonces pasan años sin que pase nada y arman una simbiosis hermosa, paciente y analista, donde, digamos, pero por eso pasa en todos los análisis, no solo con esto, con los graves es peor. Cuando se interpreta nada más que la negativa. De hecho, hay psicoterapias que lo estimulan, la transferencia positiva. Nada más que trabajar con la transferencia positiva. La negativa tratan de dejarla fuera y qué sé yo, todo lo que jode. Y trabajar nada más que con la negativa también enloquece, porque no deja lugar a la ambivalencia que tiene el paciente. Él lo que dice es que uno tiene que tener paso previo a la integración del paciente, uno tiene que tener al paciente en la cabeza más o menos todos los pedazos, no, si no juntos, por lo menos saber de su existencia, eh, como paso previo a la integración del paciente. Entonces, si el analista, por ejemplo, como dijo acá Máximo, se angustia y empieza a interpretarlo, empieza a desarrollar un sadismo sobre el paciente, porque empieza a decirle cosas que no es capaz de tolerar. Fíjense que, por ejemplo, el concepto de timing que trae Freud, lo trae Freud en el esquema, lo desarrolla un montón, se perdió en el mundo. O sea, hubo montones de trabajos, pero se diluyó. Ahora parece que no existe más el timing. Bueno, y tiene otro trabajo muy interesante, tiene otro libro muy interesante que fue el primero que escribió, que es El entorno no humano, Claro. y la importancia del entorno no humano, digamos, ¿no? De los pacientes esquizofrénicos, los pacientes en todos, ¿no? Dice, él observó que los cuidadores trataban a los pacientes como infrahumanos y también los pacientes trataban a los demás como infrahumanos. Y empieza
a pensar mucho sobre cómo funciona el entorno en estos pacientes, ¿no? De hecho, hay un trabajo ¿cómo se llama? El que escribió Sobrevivir, el que escribió, el que se dedicó a autismo, el de la Escuela Ortogénica de Chicago, no puede ser que no me acuerde el nombre. Bruno Eh, Bettelheim. Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim, ahí está. Bruno Bettelheim dice, cuando están armando la Escuela Ortogénica de Chicago, le dice al director que tiene que ser un lugar donde sea agradable estar usted y yo, le dice, ¿no? Que sea un living de una casa. Que él, con su experiencia en los campos de concentración, descubrió que esto era importantísimo, el entorno que rodea, ¿no? Tiene que ser un cobijo y etcétera. Bueno, esto es una... em, pero bueno, realmente pasó de la tradición psicoanalítica a pesar de ser conocido por unos cuantos autores, solo por mencionar dos que son muy citados en Argentina, en el ámbito de la psicosis y los border, García Badaraco y Green, ¿no? Que siempre los están citando por eso. El analista queda incluido, pero no como un sujeto tierno y benevolente, sino con toda su paleta de sentimientos, los que obviamente no actúa, pero usa para comprender la dinámica y la etiología de lo que está pasando en profundidad. Lo que hace, digamos, él, si uno lo ve en acto, digamos, yo estoy extrayendo la observación, ¿no? Él conserva la transferencia positiva hacia el trabajo, pero se atreve a señalar, se atreve a sentir todas las transferencias que haya en juego, ¿no? La negativa, la positiva, la asesina, todas. Y amorosos también, los impulsos amorosos también. Él lo que propone, en definitiva, es casi lo mismo que Bion, pero lo dice de otra manera y en otro momento, digamos, ¿no? Él lo dice casi un poco antes, me paga bastante antes. A través de una continencia activa, aunque la palabra es multívoca y muchas veces se confunde con la necesidad de cobijo universal y de ternura y todo eso, que no digo que no haya que tenerla, pero si él se refiere a una actividad emocional y simbólica que va en busca de una captación sensible y lúcida. O sea, no se queda con que, bueno, que tener un buen tono de voz. ¿Sí? Bueno, les voy a hacer un poco de historia para contextuar un poco cómo nace esta historia. A principios de 1930, Harold Dexter Bullard compró una granja en algún lugar de Rockville, en Maryland, y fundó Chestnut Lodge. Al mismo tiempo, a 1000 millas de ahí, Menninger, en Topeka, fundó una de las escuelas más importantes del mundo en esa época, que fue una institución de IPA, donde iban todos los terapeutas expulsados de Europa por el nazismo. O sea, todos fueron a parar ahí. Chestnut, que estaba ahí en Washington, o cerca de Washington, tuvo un crecimiento lento, pero se juntaron figuras que tendrían mucha relevancia en este tipo de trabajo, ¿no? Harry Stack Sullivan, Dexter Bullard y Frida von Reichmann. Yo pude sacarme una foto con la casa de Frida, que es y la de casa de Bullard, que es más o menos lo que quedó entero de ahí de Chestnut, porque bueno, terminó abandonado y qué sé yo. Ahora les voy a contar por qué. En una presentación que hace Grosstein, en el 71 dice que pocos conservan la tradición del diálogo con la psicosis, y que uno de ellos fue él. Y los que la pudieron mantener son los que atravesaron los tormentosos tiempos de la psicofarmacología, que por comodidad, publicidad y otras adversidades como la industria del juicio, eh,
mueven los laboratorios y no pudieron mantener o no la quisieron mantener viva la tradición psicoanalítica. ¿Por qué les digo esto? Porque Chestnut quebró por eso. Alguien no terminó muy contento con el tratamiento que tuvo. En Chestnut no se medicaba. Y entonces le hicieron un juicio multimillonario y bueno, los dejaron a todos medio mirando al norte y después se convirtió en una escuela secundaria pero digamos desapareció del mapa de esa manera. Bueno, em, a ver, digamos, señala ciertas cosas que son imprescindibles para el analista, digamos, ¿no? Él destaca mucho la técnica. Por ejemplo, él lo que dice es que tiene un artículo sobre el sentimiento de culpa del analista que es maravilloso, donde él lo que menciona es que el analista siempre vive como si tuviese que vivir en un estado de benevolentes, benevolente y beatífico con el paciente. No puede sentir nada más que esa banda de sentimientos. No se puede salir de ahí. Em, Inevitablemente niega violentamente todos los sentimientos que tiene de transferencia negativa. O sea, justamente a través de esto. Un médico no puede, o un terapeuta no puede sentir ninguna cosa negativa. Entonces lo que hace en general que proyectar sobre el paciente todo lo negativo, lo interpreta, le da con... ¿No? Eh, Digo, es interesante la idea. Entonces lo que hace es terminar justamente expuesto al sadismo del paciente, porque lo único que puede hacer él es responder benevolentemente y eh, mientras el paciente desata su sadismo sobre nosotros. Por eso algunos decían en alguna época que eh, no se medica al paciente, se medica al analista cuando se medica al paciente, ¿no? Porque es una forma de tener un paciente más pacífico, ¿no? No digo que no sirva, porque digo, pues si no me van a, lo negaré ante cualquier juicio claro, digo, sirve, yo no digo que no sirva, yo digo que pasan cosas, ¿no? Como dijo nuestro querido, pues no sé si querido, me parece que no, pero no importa. ¿Quién? Pasan cosas. No quiero, Porque no quiero. vinieron pasando cosas desde estos escritos. Pasan y vinieron Vinieron pasando, pasando todo lo que vos vinieron relataste. pasando cosas. Claro. Entonces, ninguna otra emoción es aceptable, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos presiones culturales, etcétera. Entonces, ¿qué más? Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo él piensa la etiología de la gravedad. Digo, porque esta cuestión de la esquizofrenia y de las formas de inducir la locura y qué sé yo, o el esfuerzo de volver loco al otro, que es familiar y de los padres y de los hermanos y de todo eso, que él lo que dice también es que es una forma de asesinato, pero no niega en ningún momento todo el resto de las cosas que hay en juego. Eh, esto es una conferencia que dio en el 71. Digo porque el trabajo de la forma de inducir la locura es del 50 y pico, y esto es del 71, 20 años más tarde. Y lo que dice es Darío, cuanto más... Sí, Darío, sí. porque lo que yo entiendo es que no es lo que transfiere el paciente, sino que está hablando de las características humanas del analista. O sea, es por la psiquis del analista, por cómo él reacciona o lo que él espera
como terapeuta, pero no porque se lo transfiera al paciente, estas cosas del sadismo o de la necesidad de simbiosis, a eso me refiero. Sí, sí, claro. Son cuestiones del analista, pero que Claro, se detonan, claro, pero me voy a anticipar, voy a desordenar todavía más. Se detonan en la presencia del paciente. El tema es así. El paciente, con su parte más loca, digamos, em, también hace salir las partes más locas del sí, analista. sí. Muchas veces el analista, y él dice la mayoría de las veces, no quiere saber nada con esa parte y cree no tenerla. Entonces le echa toda la culpa al paciente de que es una proyección, digamos, ¿no? Y lo que él dice, no, eso está. Dice, miren bien porque eso lo tienen. Lo pueden tener más grande, Claro, más chiquito, pero eso lo tienen. claro. Entonces, analícenlo, préstenle atención y elabórenlo. Eh, porque que a ver, es una versión de la contratransferencia completamente contemporánea, como le gusta decir, del año del 50, pero es completamente contemporánea. Y eso, digamos, es casi la teoría del campo, ¿no? Pero no vamos a meter ahí, pero quiero decir, él habla de la etiología de una manera muy, muy particular. Él dice, bueno, no es que el paciente viene y transfiere y transfiere sobre la nada, no. El problema más serio es que el paciente con ojo de halcón dice, encuentra Puntos de... nuestras peores cosas y las detona, como posiblemente hizo con los padres. Eh, Sí. sin dejar de lado que los padres lo tenían también y sin dejar de lado que nosotros lo tenemos también, ¿no? Mm. Ese es el punto, o sea, porque a uno por ahí si, lo pueden buscar en algún lado y no encontrarlo nunca porque no lo tiene o porque, qué sé yo, porque lo tiene elaborado, pero estos meten el dedo, meten el dedo. De hecho, cuando uno trabaja con este tipo de pacientes, muchas veces de golpe se enloquece también, porque el paciente también hace su esfuerzo por enloquecer al paciente, al analista. O sea, de golpe, es lo que trae es un ejemplo, por ejemplo, de una mujer que era muy linda y se venía toda excitante y yo qué sé, y entonces de golpe empezaba a discutirle de política y él sentía que tenía que entrar, pero a la vez ella lo estaba calentando, lo estaba excitando y estaban pasando esas dos cosas en distinto nivel. Él registra por eso digo, él no se hace el oso que no le estaba pasando nada y él lo que dice, bueno, que no lo dice, pero se desprende. Me estaba calentando con la paciente y la paciente y estaba desarrollando toda la excitación a través de la violencia. Entonces, si yo le interpreto nada más que la violencia o le interpreto nada más que la vuelvo loca, eh, pero él salía loco de las sesiones teniendo que cuidando, teniendo problemas para mantener su equilibrio psíquico, dice, ¿no? Eh, Así pone muchos ejemplos. Es muy vívido para transmitir. Ujú. Em, ¿Qué más le puedo decir? A ver, espere que. Vos Dice, en un cuanto más momento enfermo está. Mientras hablaste, buscas, Darío, te leo dos comentarios de Ami, en relación a esta cuestión de volver loco al otro. Nombró a Ami y le escribió en el chat, y yo lo comento, la película Luz de Gas, ¿no? En donde aparece Sí, la sí, negación de la Gaslighting. percepción. sí, sí, Este, espectacular. sí, Sí. ¿sí? nombra a Vaslavic con el doble mensaje y las paradojas de Roussillon. Claro, lo que pasa que justamente esa es la teoría del doble vínculo es de Bateson, ¿no? Que incluso hay un artículo de Searles en el libro Pasos hacia una ecología de la mente de Bateson y un artículo sobre familia de Searles. Pero volviendo a la teoría del doble vínculo. Claro, lo que pasa es que él
es como muy escaso para explicar la psicosis, la esquizofrenia. ¿Entendés? La teoría del doble vínculo es lo que, mira, dice, cuanto más enfermo está un paciente, más tiende, ahora voy a ir ahí, más tiende a identificarse tempranamente con las introyecciones enfermas, ¿sí? Y menos plenamente conscientes del analista. O sea, el analista no es consciente de estas identificaciones, de estas introyecciones, y son las más enfermas del analista. Muchos escritores, y yo mismo, he escrito hace muchos años sobre las malas madres de los pacientes esquizofrénicos o borderline. He aprendido gradualmente que tal villanización de esas madres subestima la importancia de las identificaciones del paciente con los componentes de mala madre de su madre, considerándose él mismo el principal responsable de que aparezca la mala madre. Eso es muy importante también. Pero ¿podés repetir lo de la madre de la madre? ¿Podés repetir las dos Sí, últimas cómo frases? no. Lo que él dice es que eh, él pensaba que el paciente se enfermaba porque la madre era una villana, porque era mala Sí, madre. sí, señora. Lo que descubre es que el paciente se identifica con las introyecciones Ah, inconscientes de la ah, mala madre de su propia madre. la madre, sí. La de la abuela, la Sí, abuela. él sería. Y que el analista también hace esto. O sea, el analista también tiene su mala madre y el paciente la engancha y la hace también trabajar. Está bien. Y Em, vos dijiste antes que los analistas que contaban algo personal estaba como mal visto o mal considerado. Y y pensé en Ferenczi, y no sé si, bueno, Sears cómo actúa en ese sentido, si él dice algo de lo personal para elaborar con el paciente lo que también a él le está pasando y lo está enloqueciendo al paciente, digamos. mira, ahí hay un punto que él ensayó mucho. Él ensayó y dijo una cosa y probó con una cosa y después probó con otra y después probó con otra. Em, yo creo que, a ver, y si se entendió eso, no lo quise decir. No dije que se veía mal que el analista le diga al paciente, sino se veía mal que el analista lo sienta directamente. Ahora, el tema de qué decir de lo personal es muy delgado, porque él dice, una vez le dijo a una paciente que estaba enamorado y la paciente em, agarró, se cagó en la habitación y se llenó todo de mierda. O sea, digamos que se dio cuenta que con esa paciente por ahí no iba. O sea, era un tipo que iba para, probaba y después volvía. Eran pacientes que estaban internados ahí en Jednut, ¿no? O sea, y saben qué lindo que era el lugar, es un bosquecito hermoso. Em, entonces, lo que les decía era esto. Entonces, ay, que se me perdió. Eso. Entonces decía que la villanización de las madres era una cosa muy torpe, digamos, ¿no? Una cosa con la que él no estaba de acuerdo. Pero que em, dice que considerándose a sí mismo el principal responsable de que ella aparezca como una mala madre por su culpa, ¿sí? Por su pena y por su rabia por todo esto, siendo inconscientemente defendido. Eh, entonces, su identificación con estos componentes de mala madre de ella, que no pudo curar, y la villanización simplista de las madres pasa por alto los componentes siempre vivos de la mala madre del analista.
porque está la mala, se entiende, ¿no? Está la mala madre del paciente, la mala madre de la madre, Y ahí y sigue andando. claro, sigue, pero el analista queda siempre limpio. Él dice, no, el analista tiene su propia mala madre que tiene que andar. Esto uno lo ve muchas veces con el uso de las teorías, ¿no? Por ejemplo, eh, tratamiento con niños, ¿no? Entonces, de golpe se escucha incluso, ¿no? Bueno, agarran a algún ambientalista y dice, no, con esos padres, ¿cómo no va a estar? Claro, Y yo me gustaría saber qué elaboración tiene el analista que dice eso de su total. propia, exactamente, de su propia Muy historia, ¿no? importante. Y acordate que, Total. bueno, Kiosa siempre hablaba del punto de urgencia entre paciente y analista, que el punto de urgencia hacía que uno se vaya curando con el paciente si es que tenía este registro, ¿no? De la contratransferencia y lo que estás diciendo vos. Sí. Me parece que por ahí una manera de entenderlo es cuando Freud habla en Inhibición, Síntoma y Angustia y otros textos, en donde habla de la segunda tópica, en donde dice que el superyo no tiene que ver solamente con la internalización de la autoridad paterna, sino con los padres de los padres y lo relaciona con la filogénesis de la humanidad. Entonces, si lo pensamos en términos de la filogénesis, involucra tanto al analista como al paciente, ¿no? Me parece que sería algo así. Ahí a Sí, sí, Sochi en el capaz. chat está diciendo si esto tendrá que ver con algo de lo transgeneracional también. Y Bueno, es sí, una forma de hablar de algo parecido, ¿no? Claro. Eh, Ujú. digamos, estás hablando de los padres, el super yo, el ideal de los padres. Pero, claro, pero lo interesante es cómo el paciente regresivo se identifica con los peores aspectos, ¿no? O sea, que está. sí, es A veces no importante. hace falta rascar demasiado, pero ya pues a veces están. De hecho, nadie se dedicó a esto porque tuvo una vida maravillosa. Pero bueno, no sé si se puede decir esto en público. Eh, entonces, dice, tal como he llegado a ver estas cosas más claramente, se ha producido un cambio profundo en mi visión relativamente estática del paciente esquizofrénico o límite, como alguien que tiende a estar más o menos paralizado por los acontecimientos traumáticos, ¿no? Pobrecito el paciente, no. He descubierto una y otra vez, miren lo que dice, cuán capaz es el paciente de reproducir en gran medida inconscientemente, por supuesto, su temprana relación madre-hijo conmigo en la transferencia, así como las personas que lo rodean en su vida adulta, y provoca las mismas respuestas. La más animada respuesta de mala madre de mi parte, ¿no? O las reacciones de los sentimientos de un niño pequeño en mí hacia los componentes de mala madre, ¿no? En él. Bueno, esto es una parte, ¿no? O sea, hay el trabajo con Border también tiene un montón de ese libro, yo les dije lo del libro ese, porque si no les dije ese libro, hay otro libro en inglés que no lo tradujeron en ningún idioma, que más que en inglés, que es mi trabajo con pacientes borderline, que tiene también, creo que tiene también 24 capítulos, es cabalístico. Ven, mire, yo una vez me comuniqué con Aronson, sí, con Aronson, que me regaló el libro para ver si podíamos traducir una parte, qué sé yo, sin pagar derechos. Y me dijo que lo traduzca todo lo que quiera, pero que paguemos derecho pero nadie lo quería poner en español. Pero es un libro un librazo, vale la pena. Si pueden, léanlo. En la biblioteca creo que está. Em, bueno, eh, dice, un error con los pacientes límites o respecto de esto, dice, uno tiene que poner claro lo que está dispuesto
a soportar. Las necesidades del paciente son insaciables y conflictuales. No se puede pretender satisfacerlas. Muchas veces el analista cobra poco por sentirse culpable de que el paciente siga enfermo, ¿no? Esa la habrán visto, pero hasta el cansancio. Creo que les pasa a los demás, pero imagínense, ¿no? Digo, cobrar bien asegura que el paciente no nos está destruyendo ni devorando, ¿no? El analista debe de poner su omnipotencia, porque lo que él dice es que muchos analistas tratan de satisfacer al paciente en su demanda, ¿no? Que es lo peor que pueden hacer. Puede ser horarios, honorarios o lo que sea, ¿no? Después, lo que él habla también del analista frente al éxito, ¿no? Dice, hay dos tipos de pacientes esquizofrénicos frente al éxito. Uno, que tuvieron poco éxito desde el punto de vista convencional, les fue mal en la escuela, todo mal, y se les dificulta identificarse con un terapeuta exitoso, ¿no? E infalible. Y hay otros que tuvieron un éxito relativo, pero que tampoco sacan provecho del analista exitoso que fue niño modelo, ¿no? Porque están desilusionados con el éxito convencional. Digo, son detalles, a mí me parecen impresionantes. Sí. Tenemos que trabajar en aumentar nuestra aceptación del error para poder ayudar al paciente, ablandar la armadura caracterológica del éxito, dudar de la propia competencia, preguntarse por el sentido de la vida, aceptar sentirse inútil, para seguir trabajando este trabajo aunque haya momentos de futilidad y desesperanza. Sí, lo del éxito Em, también debe tener que ver con lo que dijo, creo que Ale, o no me acuerdo quién, de lo social, ¿no? Algo de la desilusión o de no aceptar el sistema. Esto, esto de la desilusión de lo del éxito que dijiste. ujú, claro. Sí, O sí, Alejandro, que habías mencionado lo que enloquece de lo social al, al paciente. Sí, la capacidad de enloquecer que también podía tener que ver, podía llevar a podía transferirse a una situación social, como que había móviles sociales que podían, Ajá, ajá. que de hecho se ha visto en la historia, Y sí. lo vemos también, ¿no? Como una cuestión de negación permanente de cuestiones de la percepción. No, Interesante. y todo lo que tiene que ver Sí. con el éxito, ¿no? Como parámetro importante social. ¿Y A mí me Claro, pero parece el fíjense que cuando éxito, se Darío, presenta... con qué Ah, tiene que perdón. ver? ¿Con qué? Porque en alguna época se hablaba, bueno, Winnicott, falso self, la dificultad como de hacer, estar en ese rol, ¿no? El falso self winnicottiano, que no podía, no, digamos, no podía acceder a un lugar al que no podía sostener. Él toma algo de Winnicott, pero no sé si tiene que ver con Sí. esto. No, es lo O- que a mí toma de me parece- Winnicott. Perdón. No, iba a ¿Alguien quiere? puntualizar una cosa que me pareció interesante cuando él habla de lo no humano, ¿no? De aquello no humano que como que el paciente está cosificado y cosifica, el otro no es un sujeto, sino es un objeto, y él también se siente objeto, ¿no? Hay una parte que habla, y vos la transmitiste al comienzo, ¿no? Esta cosa de lo no humano, donde él dice que se siente no humano para no sufrir, ¿no? Es decir, que lo humano es sufriente, y, y cosificar, psicosificar es no sentir el dolor, sería, ¿no? Claro, a través de la identificación proyectiva. El mecanismo siempre es el mismo, el mismo de base. O Ujú. sea, identificación proyectiva
vaciamiento, digamos, evitación de los sentimientos. Otra cosa, por ejemplo, sí, va por, lo que usa de Winnicott es eso, es, digamos, lo que se acerca al objeto transicional respecto de esto de lo humano y no humano. Claro. Pero, por Pero ejemplo, una Winnicott de no las... da más responsabilidad al ambiente. Winnicott no da Sí, más sí. responsabilidad a la Aparentemente el sí, paciente, la sí, madre sí, buena, sí. la madre no, ¿no? Ahora, lo interesante es, bueno, ¿qué hace para atravesar toda la locura, digamos, Eso lo está describiendo bien. y poder lo fragmentado integrarse, ¿no? Y humanizar lo inhumano sería, ¿no? Que, Y sí, aguantar mucho, aguantar y, viste, estar pescando con mosca. ujú, ¿Vieron cómo se pesca con mosca? Se tira. A ver a dónde engancha. Una de las cosas que, por ejemplo, otra de las cosas que dice que a mí me parece maravilloso, dice, este tipo de pacientes, los border, tienen mucho miedo con el tema de la border y psicóticos, tienen mucho miedo con el tema de la separación. O sea, la Sí, separación los amenaza sí, sí, muy fuertemente, pero la dependencia también, pues temen perder absolutamente la identidad y con eso todo tipo de movilidad. Y en ese sentido, si la amenaza es muy fuerte, pueden regresionar, tienen miedo de regresionar hasta el autismo y convertirse también en cosa, digamos, ¿no? Entonces él lo que claro, dice es que los analistas muchas veces, la mayoría, tenemos ciertas respuestas estudiadas para separarnos, ¿no? Terminamos la sesión de una manera particular y si tenemos que tomarnos vacaciones o vamos a suspender, tratamos de minimizar el impacto de la separación, ¿no? No, vacaciones, no. O sea, tratamos de disimular lo más posible. En este sentido, es lo que dice es que el paciente termina haciendo lo mismo que nosotros. Nosotros le tratamos de interpretar eso y el paciente dice, no, a mí no me importa nada. O sea, a vos no te importa, a mí menos. Él trae el ejemplo de una paciente psicótica que le dice, los lunes son aburridísimos, porque los viernes te vas, te vas, te vas, y yo no te necesito, ¿no? Y entonces te desecho, una cosa así por el estilo. Es mucho más delicado el ejemplo, pero digo, este tipo de cosas a las que él está atento con respecto al separarse y a que el paciente, a que el analista niegue también la pérdida del paciente cuando se separa, ¿no? Y las gratificaciones simbióticas que tiene con el paciente, hacen que esto sea, nada, que sea una catástrofe para el paciente. No es que hay que andar llorando con el paciente cuando te despedís, pero por lo menos hacer una expresión un poco más clara de que tiene cierta importancia, que no nos vamos a ver, ¿no? Pues si uno lo niega, el paciente lo niega el doble, digamos. Este es fácil, la hace corta. ¿Mm? Sí. sí. A mí me parece que nosotros ¿puedo hablar? Sí. Sí, sí, adelante. Pero Me, por supuesto, estás este, invitadísimo. me parece que nosotros en el trabajo con los pacientes y mucho más con los pacientes severos, digamos difíciles, tenemos una forma de defendernos frente a la angustia que nos genera, que es esto que vos decías de la rápida interpretación, o la interpretación en general, digamos, y la percepción en alguna devolución del paciente de que eso que estamos interpretando o haciendo tiene alguna utilidad, digamos, o disminuye un poco esto que es transferido, digamos, ¿no? O sea, esto me hizo recordar mucho y les comento muy cortito, digamos, ¿no? O sea, cuando no hacía mucho que yo estaba trabajando en esto, digamos, le pedí una supervisión a García Barranco. Me hizo recordar mucho porque leyendo ahora Searles
reencontré lo de García Baracco, ¿no? Yo estaba muy angustiado por un paciente con el cual había pasado esto, digamos, ¿no? O sea, me transmitió mucha angustia, una situación muy difícil, y yo le interpretaba y no le servía nada, digamos, ¿no? O sea, y terminó la entrevista y yo estaba muy angustiado realmente, ¿no? O sea, porque por otro lado sentía como una caída muy brusca de la valoración de mí mismo, que hasta ese momento ni me había dado cuenta que la tenía, digamos, ¿no? O sea, bueno, García Baracco me escuchó, me dijo algo que fue muy importante para mí y que tiene mucho que ver con algo que reencontré ahora en Sears, que es, me dice, mire, Kogan, lo que usted no se da cuenta o no se dio cuenta hasta ahora es que esto que está haciendo el paciente es la forma que él tiene de poder transmitir algo de lo que le pasa a él, digamos, ¿no? Y es posible, me dice, que esto es un gran esfuerzo que le está haciendo, me dice. Es un esfuerzo enorme que está haciendo el paciente para poder transmitirle a usted lo que a él le pasa. Entre esas cosas, a través de la angustia que le transmite, digamos, ¿no? O sea, y además me dijo, y ya termino con esto, digamos, me dice, y además no sabemos si él no sabe si va a tener muchas oportunidades de esto. Dice, quizá esta sea una de las pocas oportunidades que tenga de poder transmitir este tipo de cosas. Bueno, a mí me cambió el ánimo, yo no veía este costado y de pronto poder sentir, digamos, ¿no? O sea, que en la angustia que me producía y me producen este tipo de pacientes, hay de cualquier manera un enorme esfuerzo que el paciente está haciendo para que podamos entender algo de lo que le pasa y no tiene otra, digamos, ¿no? Bueno, Está muy bueno. A ver, Adelante, Ricardo hablen. Dil, vamos a darle la palabra, que todavía no habló. Bueno, Parece. por supuesto, todo esto es interesantísimo. Yo desafortunadamente me tengo que ir en breve, y lamento mucho no quedarme para un intercambio más abundante, pero una de las cosas que me hacía pensar esto es qué media todo este intercambio de tan importante intensidad. O dicho de otra manera, ¿dónde está la palabra en esto? Porque acá pasan montones de cosas que pasan, que las experimentamos, y cómo, y dónde está la palabra acá. ¿Qué es lo que media todo esto? Exactamente. Brevemente, tuve sobre esto una experiencia muy contundente en la primera guardia que hice, en la que había una paciente que estaba descompensada orgánicamente. Tuve que llamar, fue mi primera guardia, tuve que llamar urgente a que la vinieran a llevar para internarla por una intercurrencia clínica que tenía la paciente. Y yo entré al cuartito en donde estaban dos o tres pacientes más graves, que siempre hay en las guardias. Y mientras yo estaba ahí cagado de miedo con que la paciente se moría, una paciente que estaba al lado me dice, che, che, acá no vengas con angustia, que ya tenemos mucho de eso. Experiencia contundente. Bueno, lamentablemente no me puedo quedar mucho para el intercambio. Te agradezco mucho, Darío, y está muy bueno quedar al tanto de lo, bueno, de lo familiarizado que estás con todo esto para eventualmente consultarte en alguna ocasión. Un abrazo. Vos sabés Bueno, que, gracias. yo supervisé con Jorge Mom y Jorge Mom decía, cuando hay dos personas en una habitación y una está angustiada, es bueno que la otra no lo esté. Es así, es decir, lo que justamente no media la palabra, pero se percibe todo, tienen ojo de halcón, o sea, sabe todo lo que pasa, viven más afuera, por eso digo, viven más afuera, en el interior de los objetos que adentro. Entonces, inevitablemente, mira, hay un cuento que yo no sé si es cierto, pero si no es cierto está bien pensado,
que en Estados Unidos los delirios son paranoicos y en la India son místicos. O sea, Bueno, ¿entendés? Cierra con que lo que se vive más en el ambiente, se vive más afuera, en la cultura o en el interior de... Cuando estás en un hospital psiquiátrico también, de golpe se dan cuenta de todo lo que pasa. son Perdón. culturales. Chao. Sí, Chau. Dale, Ale. sí, sí, estoy desmuteada. A propósito de lo que dijo, justo que acaba de irse, a propósito de lo que dijo Ricardo, yo quería preguntarte, y lo nombraste, yo creo que mandé o alguien, alguno de los colegas, un paper de reconocimiento después de la muerte de De Searle, Lieberman. de Lieberman, que es justamente un autor relacional, ¿no? Y toma, es un actor, el psicoanálisis relacional, los relacionales son posteriores a Lieberman, van tomando, eligiendo autores posteriores a Searle. Pero me parece que acá lo importante y lo que él desarrolla es, y lo dice, es la emocionalidad, ¿no? Sin palabras, como decía Ricardo. Todo lo que aparece contratransferencialmente, sin palabras. Bueno, los relacionales hablan incluso de el grupo de Boston, del conocimiento relacional implícito, ahí en donde vos pescas que algo está pasando al otro, incluso, bueno, si se puede tratar de ir bordeando una posibilidad de ponerle palabras, porque estas son todas angustias arcaicas, Ujú. entonces de Sí. despedazamiento. Y que creo que él dice algo así que en los primeros tiempos de esa fase sin contacto, como que hay él no usa acompañar, pero es estar sin reintroyectar, sin querer curarlo, sin querer cambiarlo al paciente, como Bueno, una es una, compañía prolija, quieta, activa, pero sin es una conseguir. continencia, es una continencia en busca de sentido. No es una continencia, no es nada más, no es una compañía. Digo, me Claro. parece que es Ahí importante va. Es una continencia y en busca de, una presencia sería en busca de sentido. sí, una continencia no en el sentido del cobijo universal, digamos. Exactamente, Lo que tranquilo. dijo Máximo, por ejemplo, esto de que trajo lo que le pasó con lo que le dijo Badaraco, es que uno tiene que ser capaz de, para estar con este paciente, de tolerar justamente estos sentimientos horribles que tiene el paciente que de alguna manera necesita que alguien lo tenga un rato con él para entender a ver de qué se trata. Es la forma que tienen de comunicarse. Sí. Eh, no, las cosas no entran solo por los cinco sentidos. Esto los escritores lo tienen mucho más claro que nosotros. Borges dice, ¿viste? Ahí yo puedo sentir el amor, el odio que me tienen, la, la- la simpatía que me tienen, que no entra ni por la vista, ni por el oído, ni por nada, ni por el tacto, ni por el gusto. Ni por Digamos, la todo entra palabra, por otro lado. entonces. Ni por Ni la por la palabra. palabra. Porque estos son vivencias desorganizadoras, alucinaciones que van en delirio, que el paciente no puede ponerle en palabras y compartir o con mucha dificultad. Bueno, con el tiempo sí. Con el tiempo sí, con el tiempo Y sí. uno a veces puede ponerle palabras también. O sea, el punto es que uno esté receptivo a poder significarlo. Exactamente. Ese, no, no, y a entender que lo que está pasando ahí tiene algo que ver con lo que está pasando con los dos. Eh, o sea, el sentimiento, digamos, de uno de futilidad cuando está con un paciente que dice, este no va para ningún lado, es de uno. Pero el paciente también siente que no puede ir para ningún lado en su vida, digamos. Eh, ese, por eso él habla del éxito y de esta cuestión de decir, bueno, uno tiene que estar dispuesto a tolerar justamente cuál es el sentido de la vida incluso y a preguntárselo si es necesario, llegado el momento, digamos, ¿no? Junto con el paciente, pero auténticamente, no por la galería. Porque finalmente uno la pasó, a veces la pasó como pudo, ¿viste? En la adolescencia se lo preguntó, después dijo, bueno, mejor no me meto con esto y sigo de largo. O sea,
Estos no pudieron. Mm. Ujú. Bueno, una preguntita más, perdón que monopolice, pero lo leí No, en algunos textos. Él en algún momento dice que cuando vas atravesando etapas en una psicoterapia, dice psicoanalítica, en un análisis, cuando llega el momento de de elaborar, ¿no? El final de la individuación, yo creí entender, puedo haberme confundido, como que habla como de un trabajo más en el registro neurótico. ¿Esto es así? Como que a ver, no estructura, sé qué querés decir con un trabajo más en el registro neurótico. claro, como que de esa psicosis o de ese estado de psicosis o de esquizofrenia, como que podría haber un cambio de estructura. Como que, Totalmente, totalmente. Bien. Pero a eso diferencia de lo lo que dicen escuchamos todos. de los colegas lacanianos, ¿no? En donde, Bueno, sí, pues, pero ellos creen en la yo- dictadura de la estructura. Pero, ¿sabés qué Claro. pasa? Pero, mira, yo te digo, Madeo Arangé, con la que también supervisé mucho tiempo, ella creía férreamente en el cambio de estructura. No, no, Y mom, y es, mom, mom y Mom también. también. Mom más que, No, sí, más porque que tiene más. todo un libro que habla de las estructuras, por eso te preguntaba mom. Sí, no, pero ¿qué libro de estructuras? Perdóname, del objeto habla. Trastornos de la personalidad. eh, espera, Mom. no, me equivoqué con otro. Está bien. Ah, no, no, está bien, no puede ser, No, yo, pero yo supervisé con mom, pero no, lo del libro es de otro, perdón. No. Mom me decía, una vez yo llevé a un paciente que estaba muy preocupado porque alucinaba y le digo, tengo que llevarlo, tengo que mandarlo a medicar. Me dice, ¿por qué? Y porque se deteriora. ¿Y quién te dijo? Y no sé, me dicen por ahí. Y dice, fíjate, y tenía razón. Me fijé y no. O sea, el deterioro que tuvo por abuso de identificación proyectiva, cuando hizo el quiebre psicótico, lo hubiese tenido igual y no fue tan grande tampoco, no fue tan grave. O sea, digamos, porque también la identificación proyectiva llevada a ultranza desde los 10 años hasta los 40 es una cosa, y viste, llevada de vez en cuando y un abusito a los 27 es otra, digamos. Perdón, ibas a decir algo, No, el Alejandra. que decía era Rola, me equivoqué. Rola es el Ah, del libro. Pero lo que me llama la atención es esto de no sé dónde, en qué trabajo está, lo de que puede haber un cambio de estructura. No, me y interesa sí. eso, ¿no? Y sí, porque se puede cambiar lo que pensaba, digamos, por lo menos Madera. Se puede cambiar la fantasía inconsciente, se puede elaborar, se puede, digamos, con todo lo que implica la fantasía inconsciente, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, ¿Por qué A no? veces, a veces, y yo me estaba acordando recién, claro, que uno dice, bueno, ¿qué hago acá, no? Con estos pacientes tan graves en el hospital. Yo tuve hace muchos años un paciente que era una psicosis paranoide, que tampoco se quería medicar. Y yo lo escuchaba en su delirio, ¿no? Él estaba como cronificado en una situación, ¿no? Y, y bueno, hizo todo tenía todo un enamoramiento transferencial, era la época de los disquetes, las películas ¿cómo se llamaban? Que se ponían, VHS, sí, para el CD. escuchar en los videos, ¿no? sí, Los videos. Me sí, regalaba sí. películas, bueno. Y yo lo escuchaba y decía, ¿qué estoy haciendo con este hombre, digamos, ¿no? Entonces me acuerdo que había un analista, un supervisor lacaniano que decía, bueno, hay que cortarlo en el goce del delirio, ¿no? Cada maestro con su librito, como que cuando se ampliaba tanto en su cuestión, como que había que cortarle porque ese no era nada más que goce, digamos, que no había allí una, digamos, Decía. Una eh, trama simbólica. como que no se Lo que elaboraba pasa, no, nada, lo digamos. que ¿Cómo? pasa, claro, lo que pasa es que primero los lacanianos piensan que los delirios son desechos. Ujú. O sea, ellos no, digamos, los ingleses
piensan que los delirios tienen un sentido, son aspectos de la personalidad que son proyectados al exterior. ¿Ok? Se pervierte el órgano de los sentidos y el ojo, en lugar de percibir, proyecta. Lo mismo el oído. Y lo que proyecta son cosas del interior. A veces irreconocibles porque están muy fragmentadas, a veces reconocibles. Cuando alguien está delirando mucho, digamos, lo que está haciendo es evacuar. Cortarlo puede ser, qué sé yo. Yo trato de interpretarlo más que porque ellos piensan que la única función del analista es ser el secretario del delirante. Sí. Y bueno, pero yo prefiero ser, en lugar de secretario, prefiero ser el analista. O sea, ¿qué quiere que te diga? Yo prefiero trabajar interpretando, tratando de entender qué está pasando. Sí, además en este caso, este paciente, es decir, esto era un supervisor de los que había, no era el Mm, único, como que se compensó pero suelen hacer. como que se compensó en sus ideas y estaba ahí, cronificado en eso, es decir, no a su manera vivía, digamos, ¿no? Como que no se descompensaba porque estaba cronificado en esa situación, ¿no? Y bueno, yo lo escuchaba, ¿no? Pero también decía, bueno, ¿hasta cuándo sigo escuchando esto? Pero bueno, de todas maneras quiero decir que él se había compensado, estaba solo en el mundo, había muerto la madre y bueno, necesitaba una contención y una escucha. Y bueno, quiero decir, Claro, y pero es una escucha con búsqueda de sentido. Yo ahí trataría de ver a ver cuál es el sentido. Miren, la próxima, cuando veamos el material, les muestro lo que yo hice claro, o puedo hacer de el vez en cuando, sentido para digamos. él o la cura estaba dada en el amor, por eso, digamos, la Pero transferencia. no solo, el amor, No, el más amor vale. el amor no alcanza. O sea, el- la, Searle tiene un trabajo que se llama, es más importante la posición del analista, la actitud del analista que las palabras, que las interpretaciones. Pero es un trabajo también escaso, digamos, es un trabajo de los primeros. Ujú. Eh, yo creo que, digamos, no solo la música, sino la letra es importante. La poesía, ustedes saben que la poesía tiene 8 siglos más que la prosa, digamos, ¿no? O sea, más que el verso, ¿no? El verso tiene 8 siglos más que la... Es impresionante la cantidad. Primero se hizo verso y después el verso tiene una musicalidad que tiene que ver con la respiración, tiene que ver con el ritmo circulatorio, con la respiración, ¿no? Y con la pregnancia. Por eso la interpretación es radicalmente poética. Mm. Eh, Bueno, pero pero bueno, siempre que se incluya en la interpretación el cambio en el vínculo o un movimiento en el vínculo, por ejemplo, cuando Freud le pone el diario a la paciente, hace un acto. Bueno, esta cosa del acto analítico es una palabra también, o los gestos. Por eso digo que tenemos que eso, ampliar, porque si no hablamos de frases, ¿no? no, no, claro, no, no, bueno, no, todo es así. Mirá, hay una cosa que dice que es maravillosa. Bueno, perdóname, Margarita, te voy a dejar de hablar, porque si no. Ah, no, yo lo que quería decir que, bueno, más allá de, yo no soy lacaniana, pero tomo cosas a veces de Lacan, esto de ser testigo, de acompañar, y depende de cada paciente también. La supervisión de Lili que cuenta, capaz es un supervisor, no todo el mundo es así. Yo siempre digo que cuando tenemos pacientes difíciles, yo siempre, tipo ama de casa, digo esto, es como hacer el bollo de la pizza. Cada uno tiene su técnica, uno le pone un poco más de aceite, todo otro le pongo, pero es en ese acto creativo con el paciente y la escucha. Lo que sí rescato de lo que vos dijiste, Darío, es que depende mucho de si el analista está analizado para sostener estos pacientes, porque todos tenemos puntos negros en nuestro haber y hay que trabajarlos. Y hay una gran diferencia y una gran igualdad con el paciente, como vos dijiste, ¿no? Todos tenemos nuestro
tomamos el inconsciente como un continuo, nuestro agujerito también de Sí. locos. Y bueno, Sí, pero creo que es un autor hay una cosa que es muy interesante de esto, ¿no? Que estás diciendo. Él lo que dice es nunca dejar de interpretar transferencialmente. ¿Por qué? Porque si uno no interpreta transferencialmente, deja abandonado al paciente. El paciente justamente no pudo elaborar esto que está elaborando conmigo solo. Entonces lo está trayendo a la transferencia. Si yo le hago una Verónica, una media Verónica, la de los toreros, ¿vieron? El claro, paciente viene a investir claro. y yo no lo interpreto a la transferencia, el paciente se siente solo. Y se corren los riesgos del acting out. Por Claro. eso Exacto, pero es muy dentro de lo interesante la que idea de la dijiste soledad. también, Sí. sí, es muy interesante y esto de también aceptar el ritmo tipo de los winnicottianos, sabiendo que a veces el hablar mucho o interpretar mucho por miedo o por angustia puede vivirlo como una, digamos, como una invasión al mismo y puede De Klein producir en también adelante mucho todos dijeron daño. eso. De Klein en Sí, adelante todos también. dijeron eso, digamos, ¿no? O sea, Racker, todo el Perfecto. mundo anduvo en eso. O Sí. sea, saber cuándo interpretar y cuándo callar. Y esto es fácil decirlo, pero a Timing. veces en la práctica no sabemos y a veces nos perdemos y bueno, somos Y también humanos. me O sea, acordaba de también estos Pero puede es aspectos. estar decir, cuando uno calla, pero sabe mal. la transferencia, cuando uno calla, pero está comprendiendo el paciente, aunque uno Ah, no sí, hable, lo Claro, Así siente. sí, es, claro, así lo es. se sabe. siente. O sea, aceptar también, Susana, humanizar, ¿querías pero decir aceptar algo? también como humanos con falta, que a precup de la sesión uno lo verá, ¿viste? Si se mandó un A ver, moco o para ir no, ¿viste? terminando, Susana quiere decir algo, Susana, ya estamos en Susana. el horario. Dale, dale. Quería tomar Susana, lo de que el analista no sea así el benevolente permanente. Me parecía importante el artículo de Winnicott del 47, que es el odio en la contratransferencia. Muy Es bien. importante sentir el odio y Sí, usarlo, no devolverlo, no vengarse, pero usarlo en la interpretación. sí, Me sí, parecía sí, eso, sí. ¿no? Esto de Totalmente, que sí, sí. haya, me parece importante que uno pueda sentir, no todos los pacientes le despiertan a uno ternura ¿No? este, sí, y, sí. y amor. Entonces me parece que es importante registrar si uno tiene odio, si está aburrido y si lo quiere mandar al demonio. No, O por no supuesto quiere no lo va a saber de la hacer. locura, ¿no? Porque yo me acordaba Claro. también de, creo que este paciente, por eso ya muchos años, que por ahí él podía tener una charla neurótica normal, digamos, ¿no? Se fue Darío, parece. ¿Se fue? Sí. Bueno. Sí. Y de pronto era como que se apretaba un botón y aparecía el delirio, es decir, que uno sabía que si tocaba cierta cuestión, aparecía toda la cuestión delirante, ¿no? Si uno no tocaba ese aspecto, quizás podía hablar de que el día era lindo, de cuestiones cotidianas, convencionales, que él se manejaba bien, digamos, ¿no? Mm. Yo los saludo y todos, estuvo excelente, muy, muy bueno, así que Excelente. gracias. Bueno, Darío, Ya Por un estamos rato en el parece horario, que y él apareció se Héctor nos fue, Manzotti por un qué sé rato. yo. se le cayó la red. Ah, Sí, La acá verdad, bueno. un saludo a bueno, Héctor. nos vemos la Damos un próxima. saludo, la verdad, excelente, y seguimos la semana que viene, nos vemos Muy bueno, muy esencia, interesante. deglutimos algo rico también.